El sábado 29 de junio de 1946, el gobierno británico declaró en efecto la guerra al Yishuv. 100.000 soldados británicos y casi 2.000 policías irrumpieron en decenas de pueblos y kibutzim. Ocuparon las instituciones nacionales tales como la agencia judía, el Vaad Leuni, Vaad Hapoel. Impusieron el toque de queda en todas las ciudades del país en que hubiera población judía y encarcelaron a más de 3.000 judíos, incluyendo a la mayoría de los dirigentes del Yishuv. La finalidad de esta medida era por lo menos triple. Se proponían desmoralizar y escarmentar al Yishuv, destruir la Hagana y cortar definitivamente la inmigración ilegal, encarcelando a personas responsables de ella. Fracasaron los tres objetivos, pero a partir de aquel Sábado Negro, como se le conoce actualmente en Israel, Palestina se convirtió en un auténtico estado policíaco. Afortunadamente, se nos había informado de manera confidencial que se estaba preparando una operación de este tipo. Docenas de jefes de la Hagana se ocultaron. Los depósitos de armas fueron trasladados a otros escondites y se inventaron nuevas claves. Ben Gurión se encontraba en el extranjero, pero Remes, Sharet y virtualmente todos los miembros de la agencia judía y del Vaad Leumi fueron apresados y enviados a un campo de detención de Lantrun. Yo no fui detenida, sin embargo había quien decía que eso fue lo peor que el gobierno me había hecho. Quizá yo no era lo bastante importante, o quizá era que no podían acomodar mujeres en Lantrun. En cualquier caso, muchos consideraron un timbre de honor haber sido prendidos aquel día, y uno de mis colegas estaba tan deseoso de ser encarcelado con todos los demás que, en vez de esconderse, se dedicó a pasear todo el día por las calles hasta que un policía le dijo finalmente que se fuera a su casa. Recuerdo que Paula Ben Gurión, dama que no se distingue precisamente por su tacto, me estuvo telefoneando continuamente. ¿Todavía estás en casa, Golda? ¿No te han detenido? Luego volvía a llamar. ¿No han ido aún, Golda? Todo esto por teléfono, como si nadie pudiera escucharlo. Los ingleses no solo detuvieron gente y practicaron registros en busca de armas y documentos, sino que también causaron enormes e injustificados daños materiales. Uno de los grandes kibutzim, Yagur, estuvo ocupado durante toda una semana. Los ingleses habían encontrado allí un arsenal de la Hagana y destrozaron el kibutz. Los colonos, que los ingleses daban por supuesto que eran miembros de la Hagana, se negaron a identificarse por sus nombres, haciéndolo solo como judíos de Palestina. Y todos los hombres fueron llevados a los campos de detención, por lo que solo quedaban en Yagur las mujeres y los niños cuando se apoderaron de él las tropas. En cuanto se marcharon los soldados fui para ver los daños causados y nunca olvidaré lo que sentí al recoger fotografías de los niños del kibutz con los ojos saliéndoseles de las órbitas. Como Sharet estaba en Lantrun, pasé a ser jefe en funciones del departamento político de la agencia judía y en calidad de tal sugerí que la respuesta del Yishuv a la detención masiva de miles de personas solo podía ser la resistencia civil. No solo era imposible aceptar sumisamente lo que había sucedido, sino que, salvo que hiciéramos algo efectivo, el Irgun Zvi Leumi y el grupo Stern tomarían el asunto en sus propias manos. Hay un momento y un lugar para todo, y este libro no es el lugar ni el momento adecuados para exponer la historia completa, detallada y en general trágica de las dos organizaciones clandestinas disidentes que había entonces en el Yishuv, ni de sus relaciones con la Hagana. Dejo esto a otro y al futuro, pero considero que no sería honrado por mi parte no dejar bien clara mi actitud hacia los métodos y las filosofías del Irgun Zvi Leumi y los externistas. Yo me oponía y me había opuesto siempre
por razones tanto morales como tácticas, a todo tipo de terror, ya se llevara a cabo contra los árabes por ser árabes o contra los ingleses por ser ingleses. Estaba y sigo estando firmemente convencida de que estos grupos disidentes, aunque muchos de sus miembros eran extraordinariamente valerosos y se hallaban por completo entregados a su causa, estaban equivocados y eran, por lo tanto, peligrosos para el Yishuv, desde el principio hasta el final. Y en el verano de 1946 yo tenía la seguridad de que si no reaccionábamos de una manera eficaz ante los sucesos del Sábado Negro, lo harían ellos y atraerían sobre nosotros desastres aún mayores. En cuanto pude, fui a Rehovot para ver al doctor Chaim Weizmann, con la esperanza de persuadirle a que convocara esta especie de demostración masiva. El doctor Weizmann era a la sazón presidente de la Organización Sionista Mundial y de la Agencia Judía. Era sin discusión el líder y principal portavoz de la judería mundial. Reputado científico, era ruso de nacimiento, pero había vivido y trabajado en Inglaterra durante muchos años y había desempeñado un importante papel en la obtención de la Declaración Balfour. Era un hombre majestuoso, alto, de aire apuesto y porte regio. Los judíos de todo el mundo lo consideraban y se referían a él como el rey de los judíos, y aunque no pertenecía a ningún partido político, siempre estuvo profundamente relacionado con el movimiento de los kibutzim en particular y con el movimiento laborista en general, si bien se produjeron inevitablemente fricciones entre Weizmann el gradualista y Ben-Gurión el activista. Sus relaciones empeoraron durante esta guerra, cuando Ben-Gurión consideró que el doctor Weizmann no estaba presionando lo suficiente para la creación de una brigada judía, y propuso al partido que pidiéramos a Weizmann la dimisión de su cargo. No aprobamos la propuesta, pero más tarde, en el Congreso Sionista de 1946, celebrado en Basilea, Weizmann recibió un voto de no confianza. Por lo tanto,